La pandemia de 1918, o llamada gripe española, mal llamada, bueno, pues fue una crisis sanitaria brutal que afectó a todo el planeta, que tiene sus similitudes con la pandemia del COVID, que ha sido, bueno, pues los últimos años a nivel mundial, y se llamó la gripe española porque España era el único país que recogía los datos de fallecimientos, contagios, y también porque España era un país neutral en la Primera Guerra Mundial. El resto de países europeos estaban en conflicto y no querían mermar a la, bueno, primero a la población y luego tampoco a sus soldados. Entonces, muchos de los datos no eran realistas por Europa. Hay tres posibles escenarios. Unos dicen que fue China donde empezó la pandemia y de ahí se extendió a Estados Unidos y de Estados Unidos a Europa. Y también era porque Europa, como entró en la Primera Guerra Mundial mm, en el lado aliado, ahí pues, los soldados se contagiaron y se extendió todo el virus y provocó al final pues, eso, el estallido de una crisis sanitaria brutal. Otra de las hipótesis de la pandemia es que fue en Estados Unidos, en Kansas, en la base militar, pero esto es una hipótesis en la cual bueno, pues, se extendió por todo el país y a partir de ahí, por la entrada de Estados Unidos y la infección vírica, se trasladó el virus a Europa y de ahí de Europa, bueno, pues se produjo toda la expansión de la pandemia. Y luego la otra hipótesis es en Europa. El acuartelamiento de tropas y hospital de Gran Bretaña en Étaples, que se encuentra en Francia, en el norte de Francia, fue donde estalló el virus de la pandemia y a partir de ahí todo el virus se extendió por el continente europeo, nació ahí y de ahí se extendió a otros lugares de Europa y más allá de Europa. Y también es una hipótesis. Eh, claro, es una hipótesis al final, la cual unos dicen que fue China, otros que fue Estados Unidos, otros que se produjo en Europa y de Europa bueno, pues, se extendió por todo el planeta. Hay similitudes entre la pandemia de 2020, la del COVID, quién sabe si fue China, si fue Estados Unidos, y de ahí se extendió, o quién sabe también si pudo estar Europa o otras zonas también de Asia. Nunca se va a saber, y va a pasar como hace 100 años que tampoco se va a saber, porque yo creo que son situaciones que pueden incluso poner en riesgo a la población, y mirar que se han probado un montón de virus después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Estados Unidos y bueno, en otros lugares también, no solo en Estados Unidos. Es decir, se han probado eh, como escenarios de catástrofes por si la humanidad desapareciese. Claro, pero también hay un problema de que mm, esto va a pasar con la pandemia, pero va a pasar con otros sucesos, ya sean históricos, como por ejemplo la muerte de Kennedy o el 23F, el intento de golpe de Estado en España, o lo de las Torres Gemelas, o incluso lo de atentado brutal de la historia reciente de España, como fue el 11M que se produjo hace 20 años y que ayer se cumplieron además esos 20 años, y una desgracia para muchas familias, amigos, que eso nunca lo vamos a saber. Todo ello hay que decirlo que pandemia y Primera Guerra Mundial fueron unidos y bueno, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, o incluso dentro de la Primera Guerra Mundial, ya muchas de las hipótesis dicen que el virus ya estaba circulando por muchos de los soldados. Pero provocaron tanto un conflicto bélico como, como una crisis sanitaria, millones de personas. Es decir, bueno, y que en la Primera Guerra Mundial hubo gente inocente que murió, como pasa en las guerras, como la de la invasión rusa sobre Ucrania o el problema que hay en la Franja de Gaza, porque el estallido de guerra entre Israel y el grupo Hamas. Es decir, que eso nunca se va a saber y va a haber muchos conflictos y que incluso puede haber hasta un conflicto entre la OTAN y Rusia y los aliados de Rusia.
Hubo 9 millones de muertes tras la Primera Guerra Mundial, entre heridos, mutilados y las bajas civiles causadas de forma indirecta por el conflicto. Es decir, sí, bueno, murieron muchas personas inocentes en la Primera Guerra Mundial. Además, también la alimentación no era tan buena por los avances. Hoy en día hay grandes avances que han mejorado en la alimentación. Las carencias sanitarias facilitaron la propagación de la terrible gripe de 1918. Lo vuelvo a repetir, la ciencia es importante. Si queremos cargarnos la ciencia, va a haber miles y miles de virus que van a provocar la muerte y la extinción humana. Eso está claro. Y que puede ser que incluso el propio humano es el que el provoque esa extinción. También hay que decir que la sanidad ha mejorado, pero necesitamos mayor mejora en los temas sanitarios, porque puede producirse de aquí a un tiempo X otra pandemia que puede ser hasta peor que la pandemia de 2020 o la pandemia del siglo XX. Y mira, y hay que decir que, bueno, ha habido miles y miles de pandemias, como la pandemia en la Edad Media, que colapsó Europa, que bueno, un virus de la zona de hipótesis, otra vez de Mongolia, es decir, la zona de Asia, pero son hipótesis. La pandemia, además, aparte de la Primera Guerra Mundial, provocaron 6 millones de muertes en Europa, 22 millones a escala mundial, y estas pérdidas demográficas conllevaron además a un descenso de la natalidad en las generaciones posteriores y con ello la disminución de la población activa y el número de potenciales consumidores. Cuando hay una guerra, hay menor natalidad. Cuando hay una crisis sanitaria también hay menor natalidad y entonces lo que provoca es que la población activa sea mucho más baja, que la gente ya no consuma como antes, porque primeramente hay menor población, por temor, es decir, por miedo y por problemas también económicos, sociales y en el ámbito político. Entonces al final las situaciones se van repitiendo. La pandemia de 1918 vino precedida por problemas también que eran sanitarios, pero luego también porque un conflicto hay una gran cantidad de personas que están unidas y quien tenga el virus lo puede propagar y se propaga a escala primero en un territorio y luego ya, es decir, Europa, China, Estados Unidos y de ahí todo el planeta puede sufrir una crisis sanitaria. Pues es algo similar a lo que pasó en 2020, es decir, ya estamos hablando de que la pandemia fue hace 4 años y además, hay que decir que no debemos de olvidar ese periodo histórico, porque ese periodo además puede producirse dentro de unos años otra pandemia y entonces ya podemos ver que la situación puede empeorar. Así que debemos de tener conciencia con ciertas estructuras sanitarias y luego también medioambientales, porque como el planeta sufre y contra más eh, problemas y mayor calor haga, la Tierra sufre más. ¿Que el ser humano ha ido provocando durante los últimos 50 años estas situaciones? Es así, porque al final es la única especie que solo cambia una estructura y lo único que quiere es controlar directamente todo y sabe que el planeta no es controlable por una persona. Es decir, el planeta es naturaleza y en la naturaleza viven humanos, viven animales en diversos estados de agua, bueno, en el mar o en la tierra, y luego hay plantas también que son marinas y terrestres. Europa entró en crisis política, económica, social y sanitaria después de la Primera Guerra Mundial. La hegemonía que tuvo Europa durante el siglo XIX y en toda la edad moderna cayó. Aparecieron dos nuevos actores, Estados Unidos, que sigue siendo una gran potencia mundial, Japón, que sigue siendo una de las principales potencias mundiales. Hoy en día está la Unión Europea, también unido ahí Gran Bretaña. Está Rusia, está China, por cierto, la Unión Soviética, anteriormente durante la Guerra Fría. Con la crisis, los 4 puntos en la crisis europea, Estados Unidos comenzó su crecimiento. Primero conquistó territorios por América y la segunda revolución industrial provocó la subida de Estados Unidos, convirtiéndose en la principal potencia industrial mundial. Y ya con el final de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en la principal potencia obteniendo la hegemonía del planeta. Europa, con la crisis y los problemas que tuvieron, comenzó una lenta recuperación.
Japón, otro de los países más destacados, que se convirtió después de la Primera Guerra Mundial en una gran potencia, y su expansión fue similar a Estados Unidos, en torno al siglo XIX. El problema es que Japón, como otros estados que estuvieron cerca del bando aliado, entre ellos Italia, surgió el nacionalismo de derechas. Además, no Japón e Italia pidieron territorios en la Primera Guerra Mundial, no le entregaron lo que pidieron a las principales potencias. Pasó al final la subida de poderes totalitarios en Italia, la subida también en Japón del general Tojo, que era un nacionalismo, bueno, exacerbado en el país nipón, y al final provocó pues esa alianza entre Alemania e Italia y más tarde Japón en la Segunda Guerra Mundial. Japón, además, después de la Primera Guerra Mundial comenzó su expansión, como también Alemania, como también Italia, y eso no se vio con buenos ojos por parte de las principales potencias europeas, que eran Francia y Gran Bretaña, y luego que Estados Unidos también tenía una política de aislamiento, es decir, que no estuvo inmiscuida en la Primera Guerra Mundial. Es verdad que Estados Unidos ya era potencia, pero Estados Unidos tenía la política de América para a los americanos y Europa para los europeos. Gran Bretaña, Francia y Alemania, que eran las principales potencias, pero también podemos nombrar a Austria, a Hungría, a los países bálticos y en menor medida a España, y, bueno, Portugal, Italia y Grecia. Aunque bueno, Italia ya la he nombrado por el nacionalismo exacerbado, pues España, Portugal y Grecia pues tampoco tuvieron mayor crecimiento porque primeramente España con la gripe, la pandemia, la crisis institucional que había en nuestro país, los problemas también que tenía Portugal, que por cierto cayó la monarquía y se convirtió en república el país, Grecia, que tenía también problemas económicos y había muchos problemas en todo el país, pues provocaron que Europa no tuviese la mayor importancia que tuvo durante toda la historia y porque Europa siempre fue un país, bueno, un continente muy importante a lo largo de la historia. La Primera Guerra Mundial vio las carencias europeas y provocó la subida al poder de regímenes totalitarios muy peligrosos y luego pues, América y Estados Unidos tampoco intentó ayudar a Europa debido a esa política de aislamiento, de que se creó la Sociedad de Naciones y la Sociedad de Naciones no tuvo la fuerza para parar el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y con ello finalizo, comento que tengo la hora de historia o historiador soy y si os ha gustado este vídeo darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.